Mis amigos de las redes sociales. Bueno, pues hoy es domingo, día de compartir palabra y el tema del día de hoy es, ¿somos todos descendientes de Noé? Recuerden ustedes que con el diluvio pues se acaba casi la mayoría del género humano y solamente se salvan los que estaban en el arca. Eso es lo que cuenta el Génesis, ¿verdad? Pero cuando Cristóbal Colón llegó a las costas de América, nunca imaginó que su naciente empresa, además de los problemas políticos, económicos y culturales y étnicos que suscitaba, iba también a conmocionar el mundo de la Biblia. ¿Por qué el mundo de la Biblia? Porque, pues, recuerden ustedes que el pueblo de Israel eran un pueblo muy que cuidaba mucho la frontera con todos sus vecinos por miedo al politeísmo. Acuérdense que Israel siempre ha sido un Dios monoteísta. Entonces, en el Génesis 10 aparece una tabla de las naciones. Bien, es un documento, la tabla de las naciones es un documento literario escrito a través de un género que se llama genealogía. La genealogía no es otra cosa más que atribuirle nombres a las cosas. Por ejemplo, los pueblos vecinos de Israel, por ejemplo al norte, les, les llama la Biblia los hijos de Set, que son los tres hijos de Noé, Set, Cam y Jafet. Entonces, los del norte les ponen los nombres del hijo mayor, de Set, que vienen siendo el norte y el oeste. Esa parte son los hijos del hijo mayor de Noé. Y representan lo que es la Mesopotamia. Al sur está Egipto, que son los hijos de Cam, el hijo maldito de Noé, y al oriente está lo que es los hijos de Jafet. Entonces, mientras más cerca la proximidad, se les llamaban padres, hijos, nietos, y entre más cerca la distancia, se les llamaban primos, sobrinos, y así. Ese es el enmarque que hacían ellos a través de ese género literario llamado genealogía. Así distribuían la tabla de las naciones todos los vecinos del pueblo de Israel, de esa forma. No es que los nombres fueran así, que tío, sobrino, no, sino que es un género literario expresado en ese sentido. Entonces, pero ¿qué fue lo que pasó cuando llegó Cristóbal Colón a América? Fue un choque esa empresa que llevaba Colón. ¿Por qué? Pues además de todos los problemas económicos y étnicos y intelectuales, también había este problema religioso, porque entonces, cuando descubren que no son asiáticos, sino que no eran de la India, sino que era de otro nuevo continente, ahí se suscita un grave problema entre los eruditos y los teólogos de la Biblia, porque ¿de quiénes son descendientes estos nuevos nativos? Estos nativos americanos. Y empezaron las discusiones, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en aquel entonces la Biblia se leía literalmente al 100%, como al día de hoy mucha gente la lee. Hoy sabemos que la Biblia se lee contextual, precisamente para evitar este tipo de conflictos que a la postre duraron muchos años. No fue hasta el 1531, ¿no? Que según aparece la Virgen en el poncho de Juan Diego, y la Virgen aparece morena, ¿verdad? De tez morena, con ojos rasgados, como una indígena, aludiendo a que realmente los indios eran hijos de Dios y tenían alma, porque ese era el conflicto que se tenía. Como no los acomodaban en la tabla de la genealogía del Génesis 10, de la tabla de las naciones, pues estos, ¿quiénes eran? Estos hombres desnudos y tipo animalesco, de origen así, aborigen, de dónde provenían, y se creía que no tenían alma y que no eran hijos de Dios y por lo tanto no comulgaban con nosotros. Y entonces se aparece la Virgen precisamente en ese poncho y da a entender, ¿verdad? El significado de esa aparición es que todos los indios eran hijos de Dios y por lo tanto tenían alma. Y ya el Papa Juan Pablo III, allá por el 1531, 6 años después, en el 1537, en la bula Deus Sublimis, Sublimis Deus, ahí él comparte que los nativos y que los indios son hijos de Dios y por lo tanto no deben ser esclavizados, fíjense que, y deben de profesar la fe cristiana católica a través de la palabra de Dios y de la santidad. Entonces,
la tabla de las naciones, pues fíjense ahí, con este acontecimiento importante se va, ¿verdad? Se va hasta América, ¿no? Se amplía hasta América. ¿Qué es la enseñanza del Génesis? Génesis 10, la tabla de las naciones. Bueno, la más importante de las enseñanzas es que la creación es una diversidad de géneros humanos, ¿no? Eh, o el género humano es, en la diversidad. O sea, por eso, bueno, en un principio el Génesis marca, ¿verdad? Nada más blancos y negros, porque, como les digo, no tenían contacto con las demás, además ni las conocían, no sabían de la existencia de otros pueblos. Por eso ahí aluden a un número 70, que en la Biblia no es un número científico, ¿sí? El 70 es un número simbólico que representa la totalidad, la universalidad, y por eso para ellos los 70 pueblos eran la totalidad del mundo en ese tiempo. Ya en el Evangelio de San Lucas, sí, precisamente cuando ya Jesús está ya en su ministerio, en pleno esplendor del ministerio público que ejerce, manda a evangelizar a las naciones, manda 70 evangelizadores de dos en dos, y bueno, dando a entender, aludiendo, ¿verdad?, a ese término del Génesis 10 de las naciones, el 70 como número simbólico de la totalidad. O sea que toda la iglesia se va a evangelizar. Y al día de hoy, pues esa es la enseñanza para nosotros los cristianos del siglo XXI, ¿no? Que todos somos iguales, que hay una diversidad multiforme en la creación, pero todos somos hijos de Dios, amados por Dios, y por lo tanto no debe haber diferencias. Es más, el mismo pueblo de Israel, ahí en el Génesis 10, no, ni aparece. Ya ven que en otras culturas estos pueblos eran ungidos por el poder de Dios, y luego eso ellos le daban así como un acicate para decir que ellos eran los números unos y los elegidos y los más poderosos. No, ¿verdad? El Génesis 10 nos indica que no, que todos somos iguales dentro de una diversidad de lenguas, de etnias y de naciones. Entonces, el día de hoy, los cristianos del siglo XXI, esa es la enseñanza que debemos de sacar del Génesis. Si todos somos descendientes de Noé, todos somos descendientes del mismo Dios, todos somos hijos de Dios, Dios nos ama a todos por igual, y la iglesia en este tiempo del siglo XXI deberíamos de estar nosotros buscando donde no se haya pronunciado el Evangelio, ir nosotros como iglesia a través de esos 70 a evangelizar con el poder de la palabra y el testimonio de santidad. Hasta aquí la enseñanza, nos vemos la semana.